Bien muchachos, nos encontramos en un nuevo video en el cual vamos a hablar de prismas y pirámides, ¿de acuerdo? Y además vamos a presentar dos ejercicios que te van a permitir comprender mejor estos temas. Bien, empecemos con la definición de prismas, ¿no? Vamos a entender como prismas a la región formada entre dos planos paralelos a los cuales se le ha trazado un polígono de cualquier forma. El asunto es que este polígono pueda proyectarse en el plano inferior y tenemos entonces que la región comprendida entre estos dos planos va a denominarse como prisma. Ahí está. Entonces tenemos nuestro prisma que va a tener dos bases. A estos polígonos se le va a denominar base, ¿de acuerdo? Y podemos calcularle el volumen como el área de la base multiplicada por la altura, ¿de acuerdo? La altura sería la distancia entre estas dos bases. Excelente. Luego tenemos el área lateral, que sería el perímetro de la base multiplicado por la altura, ¿de acuerdo? Y también podemos calcularle el área total, que tendría esta formulita, simplemente es el área lateral más dos veces el área de la base. ¿Y por qué dos veces el área de la base? Porque simplemente tiene dos bases, ¿de acuerdo? Ahora, el tipo de prisma depende de la base que tenga, ¿no es cierto? Del polígono que tenga como base. Por ejemplo, aquí tenemos tres tipos de prismas: el prisma triangular, cuya base es un triángulo; prisma cuadrangular, cuya base es un cuadrado; y el prisma pentagonal, que evidentemente tiene como base un pentágono, ¿de acuerdo? Estos son conocidos como prismas rectos. ¿Por qué? Porque vemos que las bases están exactamente una sobre otra, es decir, es una proyección ortogonal. Mientras que, por ejemplo, un prisma oblicuo tiene la base superior un poco desplazada horizontalmente, ¿no es cierto? No está exactamente sobre su base inferior. Ese sería un prisma oblicuo. Pero veamos cómo se aplican estas formulitas a un caso particular, es decir, cuando la base es, por ejemplo, un cuadrado, ¿ya? Vemos que el volumen, sabemos que es el área de la base por la altura, y como la base es un cuadrado, el área de la base sería el área del cuadrado, sería a al cuadrado multiplicado por h. El área lateral, sabemos que es el perímetro de la base por la altura, pero como la base es un cuadrado, sabemos que su perímetro es 4a, ¿no es cierto? Si lo multiplicamos por la altura ya tenemos el área lateral. Además, el área total sería esa área lateral sumada a las áreas de las bases, ¿no es cierto? Que en este caso sería dos veces a al cuadrado. Ahí tenemos entonces nuestra fórmula del área total. A ver, otro ejemplito. ¿Qué pasa si la base es una circunferencia? Entonces tenemos este prisma, que tiene un nombre particular. Este prisma es conocido como cilindro, ¿cierto? Pero en general la fórmula es la misma, es decir, el área de la base, esta vez el área de una circunferencia, es pi por r al cuadrado, ¿cierto? Si lo multiplicamos por la altura, ahí está el volumen, ¿cierto? El volumen del prisma. El área lateral sería el perímetro de la base por la altura, pero el perímetro, esta vez, es el perímetro de la circunferencia, que es 2πr. Si lo multiplicamos por la altura, tenemos entonces el área lateral. Y el área total no sería más que esta área lateral sumada dos veces el área de la base, ¿no es cierto? Si factorizamos, vamos a obtener esta expresión como el área total. Bien, eso es con respecto a los prismas. ¿Qué pasa con las pirámides? Las pirámides, a diferencia de los prismas, van a estar formados solamente por un plano y un punto fuera de este plano, el cual vamos a denominar vértice, ¿no es cierto? Si del vértice trazamos unos rayos hacia el plano, sobre este se va a determinar una figura, un polígono, ¿de acuerdo? Y la región comprendida entonces entre el plano y el vértice se denomina pirámide, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué podemos calcular entonces? También posee un volumen que tiene esta formulita, área de la base por la altura sobre 3, ¿de acuerdo? También podemos calcular el área lateral, ¿no es cierto?, como el semiperímetro de la base por el apotema. ¿Pero qué es el apotema? El apotema sería la altura de una de las caras del pirámide, unas caras laterales. O sea, la altura de este triangulito sería el apotema, ¿de acuerdo? Muy bien. También tenemos la fórmula del área total, que al igual que el prisma es el área lateral más el área de la base. En este caso solamente hay una base, ¿de acuerdo? Muy bien, a ver, tipos de pirámide. También, al igual que el prisma, depende del polígono de la base. Así podemos tener, por ejemplo, pirámides triangulares, pirámides cuadrangulares, pentagonales, hexagonales, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Muy bien, veamos un ejemplo. ¿Qué pasa si la base es cuadrangular?
Entonces tenemos aquí un prisma cuadrangular. Calculemos su volumen. En general es el área de la base por la altura sobre 3, pero como es un cuadrado la base, su área es a cuadrado. Por lo tanto, el volumen sería al cuadrado por altura sobre 3. ¿De acuerdo? Y si queremos calcular el área lateral, bueno, sabemos que es el semiperímetro de la base por el apotema. El semiperímetro de la base, sabemos que es un cuadrado, el perímetro de la base es 4A, el semiperímetro sería 2A. Y el apotema, o sea, la altura de uno de estos triángulos, lo podemos calcular fácilmente con el teorema de Pitágoras, dado que esta distancia de aquí sería la mitad de A medios. Entonces, el apotema sería simplemente la raíz cuadrada de h cuadrado más a medios al cuadrado, que tenemos ahí, ¿cierto? Por Pitágoras. Perfecto. ¿Y qué pasa si la base es una circunferencia? Ya no sería, bueno, sería una pirámide, pero tendría un nombre en particular. Esta pirámide es conocida como cono, ¿de acuerdo? El área de la base sería el área del círculo, que es pi por r cuadrado, ¿cierto? Por la altura sobre 3. Se dan cuenta que es la misma fórmula, simplemente que cambia en su figura, en su forma, dado que el área de la base depende del polígono que la forma, ¿cierto? El área lateral sería también el semiperímetro de la base por el apotema, solo que el semiperímetro de una circunferencia es pi por r. Y en este caso no hay apotema, el apotema ha sido reemplazado por la generatriz, pi por r por g. Y el área total sería esa área lateral más el área de la base, que factorizado nos da esta formulita. Bien, vamos a ver unos problemitas, ya que ustedes saben que se entiende mejor cuando observamos un ejercicio aplicando estas formulitas. Bien, a ver, aquí nos dicen calcular el volumen de la pirámide regular, ¿de acuerdo? Observa esta pirámide, es una pirámide regular porque tiene en la base un polígono regular. Claro, tiene 4 lados, o sea que esto es un cuadrado. Observas también que en el cuadrado está inscrita una circunferencia de radio 3, ¿de acuerdo? Vamos a revisar cuál sería el volumen de la pirámide. En este caso, en forma general, área de la base por la altura sobre 3, ¿cierto? Pero recuerda que la base es un cuadrado, así que sería el área del cuadrado por la altura sobre 3, ¿de acuerdo? Pero, a ver, observemos, vamos a llamar al lado del cuadrado A, ¿de acuerdo? Reemplazando sería entonces A cuadrado por H sobre 3. Pero observa bien, tienes que el radio de la circunferencia es 3. Dime una cosa, ¿cuánto valdría entonces el lado del cuadrado? ¿Sí o no que el diámetro de esta circunferencia tiene el mismo valor que el lado del cuadrado? Claro que sí, el diámetro sería toda esta longitud que coincide con el lado del cuadrado, es decir, el lado del cuadrado vale 6, por supuesto, 2 veces el radio, ¿ya? Entonces, A toma el valor de 6, ¿de acuerdo? Ya que es un cuadrado. Vamos a reemplazar este valor en la fórmula del volumen y tendríamos que 6 al cuadrado sobre 3 por 12 nos da el volumen. Resolviendo rápidamente y fácilmente, además, 6 al cuadrado es 36 sobre 3 por 12. Simplificando, tendríamos entonces que el volumen es simplemente 12 por 12. Respuesta es 144. Recuerda que las unidades de volumen están en unidades cúbicas, puede ser centímetros cúbicos, metros cúbicos, etc. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos otro ejemplito, ¿ya? Dice, un rectoedro y una pirámide regular tienen bases equivalentes y sus alturas están en relación de 9 a 27 respectivamente. Hay la relación de sus volúmenes, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos entonces al rectoedro y a la pirámide. Mira, nos dicen que las alturas están en relación de 9 a 27, así que yo le voy a colocar aquí 9K y 27K, o sea, están en esa proporción, ¿de acuerdo? Muy bien. Además, ¿qué significa que tienen bases equivalentes? Bueno, eso significa solamente que las bases de estas figuras son iguales y la vamos a llamar A. Ya está, ¿de acuerdo? Veamos, entonces, revisemos el volumen de este rectoedro, de este prisma recto. El volumen sería área de la base por la altura, ¿verdad? Mientras que el volumen de esta pirámide sería área de la base por la altura sobre 3. Ahí está, eso lo sabemos, ¿verdad? Muy bien, la relación de los volúmenes la vamos a encontrar como B sub R sobre B sub P, es decir, volumen del rectoedro sobre el volumen de la pirámide. Reemplazando las formulitas tenemos que el volumen del rectoedro es área de la base por la altura, mientras que de la pirámide es área de la base por la altura sobre 3. Ahora recuerda que el área de las bases son iguales, ¿no es cierto? Y las alturas están en relación de 9K y 27K. O sea, vamos a reemplazar esos valores y tenemos lo siguiente.
¿cierto? Ahí está reemplazado, vemos que las áreas son iguales y las alturas están en esa proporción. Simplifiquemos lo que tengamos que simplificar. Vamos, se van las A, ¿qué más se van? Las K, y además observas que 27 entre 3, ¿no es cierto? Es fácil, 27 entre 3 es 9, con lo cual tendríamos que BR entre BP solamente es 9 entre 9 y nos da la asombrosa cifra de 1. Perfecto. Esa es la relación que estamos buscando. Entonces, eso quiere decir que los volúmenes, en este caso, son iguales, ¿no? Con esa proporción de altura. Bien, muchachos, espero que estos dos problemas les haya ilustrado un poco más acerca de cómo aplicar las fórmulas del volumen, del área total y lateral de los prismas y las pirámides. Esto les puede servir, por supuesto, para algún examen que tengan pendiente. Bien, conmigo será hasta aquí el video. Pueden dejar sus comentarios y revisar otros videos o sugerirme algunos otros videos que pueda subir sobre algún tema en particular. Bien, entonces hasta otra oportunidad.